Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este evento científico organizado por los estudiantes de la Sociedad Científica de la carrera de Medicina de la Universidad Pública del Alto. En esta oportunidad quiero agradecer por la invitación y también por la tolerancia que se me ha dado para poder transmitir este tema que está relacionado a la metodología de la investigación, el área de estudio, variables, muestra y población. Hablando sobre el diseño metodológico, contribuye a la solución del problema planteado. Hay que entender muy bien que dentro del diseño metodológico existen los diseños experimentales y los diseños no experimentales, ¿no? Eso es a manera de didáctica de poderlo dividir y para poder entender un poco mejor lo que son los tipos de investigación. Existen diferencias entre lo que es una metodología experimental y la metodología no experimental. Sin embargo, toda la metodología que se utiliza en el diseño metodológico no dejan de ser, no deja de tener ese enfoque científico. ¿Por qué? Porque va a tener una metodología, va a tener un procedimiento, va a tener resultados. Entonces, siempre y cuando se tenga que respetar en orden cronológico todo lo que son, todos los componentes de lo que es un trabajo de investigación. El enfoque se tiene que tomar en cuenta que existen dos, son cualitativo, que es el análisis, y cuantitativo, que se refiere a los datos. En cuanto al enfoque cualitativo, es el que va a describir sobre todo las cualidades de un aspecto a estudiar, ¿no? Es lo que nosotros queremos investigar. En medicina muy poco se utiliza el enfoque cualitativo, generalmente está más relacionado con el área social. Sin embargo, ya en otros países ya se están aplicando enfoques cualitativos. ¿Por qué? Porque es muy importante poder investigar, profundizar mucho más epistemológicamente una determinada población, donde nosotros, a medida que vamos estudiando, incorporándonos en esa población, vamos identificando el problema de esta población. En cambio, el enfoque cuantitativo es el que mayormente se aplica en medicina. ¿Por qué? Porque en esta ocasión nos dan datos, ¿no? Que pueden ser datos estadísticos, sobre todo las incidencias, las prevalencias de ciertas enfermedades, de ciertas patologías. Entonces, nos referimos más que todo a datos, está más relacionado a la estadística. Los tipos de investigación ya serían tipo exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Muchas veces el tipo de investigación lo confunden, ¿no? Y lo dicen como cuantitativo, cualitativo. Sin embargo, estos van a ser más que todo enfoques, ¿no? Y el tipo de investigación está más relacionado a lo exploratorio, ¿no? Descriptivo y correlacional. Explicativo, que vamos a ir viendo más adelante. El diseño de investigación es experimental o no experimental, ¿no? Entonces, puede existir solamente dos diseños. Uno que sí es experimental y otro que no es experimental. La mayoría de las investigaciones que se realizan en Bolivia van a ser las de tipo no experimental. Las de experimental, pues, está relacionado a laboratorios, ¿no? Procedimientos bioquímicos, creación de vacunas, creación de fármacos, medicamentos, y están, pues, muy relacionados con lo que es la industria farmacológica y también otro tipo de investigaciones, ¿no? Métodos de investigación. En el método va a ser la forma en la cual se va a realizar la investigación, ¿no? Vamos a tener el de tipo inductivo, que va desde lo que es lo general, lo específico, y lo deductivo, que va desde lo específico a lo general. Hipotético deductivo, que va a ir a partir de una hipótesis que, como saben, es adelantarse los hechos, dar una teoría preliminar antes de realizar la investigación y comprobar o refutar la hipótesis que nosotros nos hemos planteado. Técnicas o instrumentos de investigación van a ser todas las técnicas, van a ser los procedimientos que van a ser relacionados a las encuestas, a las fichas de recolección de datos, que pueden ser colectadas de historias clínicas, de documentos. Eso va a ser la construcción en realidad, ¿no? De una técnica. ¿Cuál va a ser la técnica? Va a ser una entrevista, ¿no? Puede ser la entrevista también, que es una técnica, y que va a formar parte del diseño metodológico.
Vemos en la tabla las diferencias entre lo que es la metodología experimental y la metodología no experimental. La metodología experimental se provocan, se manipulan los efectos, es decir, dónde se van a llegar a intervenir las variables, ¿no? Decimos que la metodología experimental tiene causa y efecto, ¿no? Entonces, en esa causa nosotros podemos llegar a manipular incorporación de un fármaco, modificación de este fármaco, ¿no? Y que pues se utilizan en objetos de estudio que pueden ser animales de experimentación, por ejemplo, ¿no? Pero siempre y cuando se manipulan las variables y se pueda llegar a tener un grupo control. Se modifican las variables, ¿no? Independiente y observamos los cambios, ¿no? Y observamos qué cambios, qué repercusiones existen. Si yo estoy incorporando o estoy modificando esta variable, estoy aumentando la dosis, por ejemplo, ¿no? Ante una variable dependiente. La orientación hacia el futuro, entonces eso nos va a adelantar, nos va a decir, vamos a poder predecir si realmente es útil o no es útil este fármaco, o si esta patología causa efecto, ¿no? En reacción a este fármaco, entonces eso nos va a orientar hacia el futuro. Y existe una aleatorización de los grupos, es decir, que aleatoriamente se van a llegar a seleccionar los grupos de estudio, es decir, no van a ser definidos, sino que van a ser de forma aleatoria, van a ser al azar. Metodología no experimental, los efectos ya se han producido, o sea, ya sabemos que, por ejemplo, el consumo de sal puede llegar a exacerbar la hipertensión arterial. Entonces, lo que yo quiero estudiar, cuánto de sal puede llegar a exacerbar, en quiénes va a llegar a tener mayor repercusión, entre qué edades, qué localidades, qué lugar de estudio, ¿no? Entonces, ya sabemos, pero cuáles van a ser los efectos que se han producido. No se modifican, solo se selecciona y observa, entonces está más relacionado con la selección del problema y también de la observación de estos resultados. La orientación hacia el pasado, ¿no? Nos orienta más que todo hacia el pasado, a estudiar y a profundizar y a escribir mucho más, ¿no? Lo que es, lo que ha causado esta patología, cuáles han sido sus antecedentes, qué es lo que se espera, si existe o no existe, digamos, tratamiento, o de qué manera se puede llegar a controlar, ¿no? Pero sí ya nos orienta hacia el pasado, y los grupos son naturales ya formados, o sea que ya existe la selección de ese tipo de población de estudio, ¿no? Si yo quiero hacer una investigación relacionada a la hipertensión arterial, no puedo enfocarme en niños, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los niños no tienen presión alta, o al menos en su mayoría. Mayormente presentan las personas adultas y que se encuentran en la altura, ¿no? Entonces los grupos ya se encuentran formados, no son aleatorizados, ¿no? Como en el caso de metodología experimental. Experimentales se requieren muchos recursos y puede durar mucho tiempo. Los experimentales, las investigaciones son pues de muchos años. Hay algunas que pueden ser entre 5, 10 años, 20, ¿no? Que pues están realizando constantemente estos estudios y tienen sus antecedentes de preliminares, por ejemplo, si antes de tener que llegar a aplicar un estudio de experimentación en personas, previamente se tendría que realizar en animalitos, ¿no? Es lo que realizan, por ejemplo, los protocolos internacionales. Se manipulan una o más variables, o sea, es decir, se puede llegar a modificar las dosis de un determinado medicamento, de un determinado fármaco, una vacuna, por ejemplo, ¿no? Concentración, tipo de vacuna, qué es lo que se está llegando a implementar, entonces, y nosotros vamos a llegar a medir los efectos, ¿no? O sea, diariamente hay que ir controlando, hay que ir viendo los cambios, hay que ir viendo el comportamiento, o sea, los métodos experimentales requieren de mucho tiempo, mucha inversión y además el espacio, ¿no? Debe existir un control, una validez interna del experimento, o sea, la validez, o sea, que nos garantice que este estudio nos va a dar un resultado óptimo. Ahora, este se divide en 3 grupos. Tenemos el experimental puro, el preexperimental y el cuasi experimental. En el experimental puro se puede llegar a modificar las variables,
además que se tiene un grupo control. El preexperimental se refiere a un pretest y un posttest, ¿no? Que pueden no necesariamente ser en un laboratorio, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en el campo educativo, realizar un pretest, ¿no? De qué manera, digamos, el alumno puede llegar a asumir mejor, retener mejor la información a través, digamos, de repeticiones audiovisuales, y verbales, ¿no? Entonces realizamos un post-test, ¿no? Y medimos, ¿no? Si realmente esa metodología va a llegar a mejorar la asimilación de los estudiantes, ¿no? Entonces se realiza un pre-test y un post-test. Obviamente eso podemos comparar, ¿no? Con un grupo, el que no realiza los medios audiovisuales y el que no realiza ningún tipo de repetición. Entonces ahí haremos un pre-test y un post-test. Entonces ahí que diríamos que los alumnos que han llegado a estudiar por medio de los mecanismos audiovisuales y repetitivos han tenido mejor asimilación, ¿no? Entonces a eso se refiere, un pretest y un posttest. Los cuasi experimentales no está relacionado con la modificación de las variables, sino que por sí mismos estos se dejan en el ambiente en el cual se encuentran. Por ejemplo, esto en el área de biología, podemos llegar a someter, digamos, a un desarrollo larval, digamos, de un determinado insecto en la altura y otro vemos en un lugar, digamos, mucho más cálido, ¿no? Entonces, no estamos manipulando, solamente nosotros estamos observando y los estamos sometiendo en distintas situaciones, ¿no? Es como decir también, ver, digamos, cuál es el comportamiento de un insecto en el agua y cuál es el comportamiento de insecto en el medio ambiente o en la tierra, ¿no? Entonces, eso es un cuasi experimental. La diferencia es que no se manipulan las variables, ¿no? A diferencia del experimental puro, que sí se manipulan las variables. Los no experimentales no requieren muchos recursos, pero eso no quiere decir que no sea ciencia, o sea, sí es ciencia, solamente que no se utilizan muchos recursos, no está en relación con laboratorios, ni pues tampoco puede llegar a demorar muchos años. Los diseños analíticos experimentales tienen en común que ambos llegan a establecer una causa-efecto. En algunas oportunidades las van a poder ver que los diseños analíticos los toman como diseños experimentales. De hecho, tienen mucha similitud y algunos autores los describen como uno solo, ¿no? Como experimentales puros o analíticos. ¿Por qué? Porque ambos llegan a establecer una causa y un efecto, ¿no? ¿Qué es lo que causa, digamos, un determinado medicamento? El efecto que puede ser beneficioso o no puede ser beneficioso o puede llegar a causar reacciones adversas. Se diferencian que los estudios analíticos los hacen basados en la observación, ¿no? Y los experimentales a la experimentación. Es decir, que pues uno es a través de la observación y los experimentales pues es a través del sometimiento, ¿no? A diversas sustancias y a diversos cambios, ¿no? Que pueden existir. Eso lo dice Silvestre, pero en algunas bibliografías lo van a encontrar como uno solo. Bueno, tenemos algunos estudios de corte, que se identifica a un grupo de participantes al comienzo y se los sigue a lo largo del tiempo, ¿no? Todos los estudios pueden ser de corte. Por ejemplo, el investigador mide el consumo de pescado en un grupo de participantes al principio y lo revisa periódicamente en visitas de seguimiento para ver si aquellos que consumen más pescado tienen menos episodios de una cardiopatía isquémica. Entonces, estudios de corte se realizan a lo largo de un tiempo determinado, ¿no? Como en este caso de la cardiopatía isquémica y el consumo de pescado. Puede ser de un corte transversal, donde estudia un grupo en un punto temporal, ¿no? Que puede ser, pues, entre 3 meses, los primeros 3 meses del año, ¿no? O enero, febrero, marzo, abril, junio, ¿no? A partir de junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Entonces tiene un punto de partida y pues tiene una continuidad. Por ejemplo, el investigador entrevista a un grupo de participantes sobre el consumo de pescado en el pasado y en la actualidad, ¿no?
Se correlaciona los resultados con los antecedentes de cardiopatía isquémica y la puntuación de calcio coronario actual. Entonces, es algo así, ¿no? Que es, como le decía, pueden ser de un orden correlativo, que va a ir también del pasado y en la actualidad, ¿no? Y hacer una comparación en un estudio transversal. Tenemos un estudio de casos y testigos, bueno, creo que no está el descrito el longitudinal, que solamente es también a lo largo del tiempo, pero que son tomados fechas específicas, puede ser meses específicos. Si yo solamente quiero hacer un estudio de dípteros, por ejemplo, de culícides, solamente en estaciones del año que sean primavera, en distintos lugares de Bolivia, entonces solamente voy a tomar, ¿no? Esos meses, ¿no? Que son entre septiembre, octubre y noviembre, a diciembre, creo que es también primavera, ¿no? Entonces voy a tomar solamente esos meses durante 3 años, ¿no? Nada más, o sea, no voy a tomar otros meses, ¿no? Eso se refiere a los longitudinales. O también puedo tomar en cuenta los fines de semana, comportamiento de los niños, o sea, relación del estrés en los niños en cuanto a a la recreación, ¿no? Entonces solamente yo voy a tomar en cuenta los fines de semana, ¿no? Que pueden ser sábados, domingos, entonces demostrar que los fines de semana tienen mayor recreación y por lo tanto menor estrés, ¿no? Esos son los estudios de corte longitudinal. Los estudios de casos y testigos se seleccionan dos grupos por la presencia o ausencia del resultado. Por ejemplo, el investigador examina a un grupo de pacientes con cardiopatía isquémica, que son los casos, ¿no? Y los compara con un grupo que no tienen cardiopatía isquémica, y esos serían los testigos, ¿no? Entonces pueden ser, por ejemplo, pacientes hipertensos fumadores, pacientes hipertensos no fumadores, preguntando por el consumo de pescado en el pasado. El área de estudio, ¿qué es el área de estudio? En el área de estudio es el lugar donde se va a realizar la investigación, ¿no? Por ejemplo, puede ser una provincia, puede ser un municipio, puede ser un distrito, un área urbana, rural, zona geográfica, una institución que puede ser una universidad, puede ser un hospital, centro de salud, escuela, etcétera. O sea, todo eso es el área de estudio. En el área de estudio se tiene que tomar en cuenta, ¿no?, que es la población. En cuanto a la población de este área de estudio, debemos nosotros realizar un cálculo de qué población voy a tomar. Si voy a tomar una población general. En muchas ocasiones piensan que por ser, digamos, si es que yo quiero estudiar un municipio de Caracollo o Corocoro, por ejemplo, ¿no? Entonces piensan que es estudiar toda la población, ¿no? Entonces no es así, se tiene que hacer un cálculo muestreo. Pero mi área de estudio va a ser esa, ¿no? Va a ser Corocoro, va a ser Ocoroico, Huachocalla, ¿no? Entonces va a ser esa mi área de estudio. Tenemos los tipos de estudio dentro de lo que son los no experimentales, ya empezando a hablar algo sobre metodología. El método exploratorio. El método exploratorio es el inicio prácticamente de casi la mayoría de las investigaciones que se han realizado actualmente, que ya se tienen conocimiento, por ejemplo, las enfermedades han tenido un carácter exploratorio inicialmente. ¿Por qué? Porque es el inicio, es lo novedoso, ¿no? Y es lo desconocido prácticamente. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, al hombre de las nieves o a pie grande, es un ejemplo, entonces es prácticamente explorar, ir al lugar, observar desde la mañana, tarde, noche, si se presenta, no se presenta, cuál es su comportamiento, qué es lo que hace, de qué come, o qué come, de qué vive, ¿no? Entonces, tiene un carácter exploratorio. Por ejemplo, inclusive las mismas parasitosis que, que se desconocía, ¿no? Antes en los papiros que han llegado a aparecer, han llegado a descubrir poco a poco, inclusive los mismos científicos, los mismos parasitólogos se autoinfectaban con esos parásitos y veían cuál era el comportamiento, qué reacciones, qué síntomas producía. Entonces, tiene un carácter exploratorio. Entonces,
Cualquier cosa que se quiere indagar, que es novedoso totalmente a nivel universal, entonces se tiene que realizar una exploración. Yo creo que la mayoría de los biólogos hacen, ¿no? Exploran una nueva especie de ave, y lo que hacen es ver todo su comportamiento, ver toda su biología. Entonces, en eso consiste. Este sí lo conocen, que es el de tipo descriptivo, que es bastante común en nuestro medio. Describir prácticamente una determinada patología, ¿no? Que puede ser mediante historias clínicas. ¿Y qué es lo que voy a describir? Voy a describir datos, datos estadísticos, incidencia, frecuencia, prevalencia, en qué población se presenta más, si es en adultos, en jóvenes, ¿no? Por ejemplo, litiasis, ¿no? Litiasis biliar, cuál es la frecuencia en jóvenes, por qué es menor en jóvenes, porque es más frecuente en mayores, cuáles son los factores que contribuyen, ¿no? Entonces, tiene un carácter descriptivo. De la misma manera, la descripción de los insectos, que son dípteros, en este caso esculicides, que son los transmisores del dengue, Zika, chikungunya, por ejemplo, ¿no? En las áreas tropicales, subtropicales, y ver cuál es la incidencia, cuál es la frecuencia, el número de casos, número de casos curados, reportados, ¿no? Entonces, tiene un carácter descriptivo, estadístico, al igual también que, como en el ejemplo inferior, la violencia, ¿no? La violencia también se puede llegar a describir estadísticamente por el número de casos, el número de localización, bueno, localidad más frecuente en el Alto, cuál es el distrito en el cual se ha reportado la mayoría, cuáles serán los factores, ¿no? Que contribuyen. Será el alcoholismo, será la pobreza, será la ignorancia. Entonces existen muchos factores que tienen que ver con el carácter descriptivo. Correlacional. El estado correlacional está relacionado a la comparación de las variables. Un trabajo de investigación puede tener dos o más variables, ¿no? En el cual estas se pueden correlacionar entre sí. Estas en sí van a generar las hipótesis, ¿no? Si realmente esta variable se relaciona con esta y de qué manera puede llegar a influir esta variable. También se pueden realizar comparaciones desde lo que era antes y en la actualidad, o comparaciones entre dos poblaciones distintas. Sabemos que la cultura, la población, tipo de alimentación, e inclusive las mismas patologías son muy distintas entre lo que es el altiplano y lo que es las zonas del valle, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacer una correlación entre ambas y cuáles son los factores en los cuales puede llegar a contribuir o en qué manera afecta en algunas patologías. El tipo explicativo busca el porqué de los hechos, la relación de una causa y un efecto, es decir, si existe X influye en Y, ¿cuál es ese efecto que produce X sobre Y? Entonces busca explicar, ¿no? Busca explicar cuáles son las causas y por qué se han producido estos efectos, ¿no? Eso está más relacionado con los hechos. Hay una investigación que se está aplicando mucho a nivel doctoral, que es la investigación propositiva. Es una investigación prácticamente novedosa que tiene que ver más que todo con el pensamiento crítico, con el pensamiento complejo, ¿no? ¿De qué manera se puede llegar a la resolución de los casos mediante una propuesta, ¿no? Saliéndonos de todo lo que son los métodos antiguos convencionales que conocemos? Nosotros, a medida que vamos investigando, vamos proponiendo, porque estamos introduciéndonos al problema, estamos formando parte de este problema, ¿no? Es por eso que tiene una actuación crítica. Es decir, nosotros estamos viviendo esa situación, esa problemática, pero al mismo tiempo estamos pensando en posibles soluciones, posibles alternativas para poder llegar a entender esa problemática, ¿no? Una de estas problemáticas, por ejemplo, tenemos la idiosincrasia en nuestra sociedad, en diversos aspectos, desde lo que son métodos anticonceptivos, machismo,
Imagínense introducirnos en esta sociedad y analizar desde lo que es un pensamiento complejo, crítico, el cuál es el origen, ¿no?, de esto y de qué manera se puede hacer una propuesta para poder cambiar, ¿no? Entonces, esto dice, no siempre puedes solucionar, pero sí puedes llegar a proponer o puedes llegar a entender el por qué, la razón, ¿no? El planteamiento de opciones, alternativas, posibles soluciones a estos problemas. A eso se refiere la investigación propositiva, ¿no? Proponer. Entre otros tipos de investigación, tenemos la investigación histórica. La investigación histórica no deja de ser investigación. Sin embargo, el procedimiento, la metodología es distinta. ¿Por qué? Porque el ser histórico se basa más que todo en documentos históricos, documentos testigos, ¿no?, de hechos históricos. Todo lo que se refiere a historia, lo que se ha llegado a escribir sobre aspectos de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, sobre la revolución, ¿no?, aspectos muy importantes dentro de lo que es la historia, se han llevado a verificar, se ha llevado a sintetizar, evaluar y recolectar la mayor cantidad de información mediante las cartas que ellos realizaban, mediante las fotografías, ¿no?, también de los retratos, de estos personajes, y también sobre la misma población, ¿no? Muchos cuentan, ¿no?, a su manera, mediante los relatos de personas nativas de estos lugares. Entonces, de esa manera se ha llegado a consolidar. Todo eso tiene que ser verificable, porque si no, no tendría un carácter científico, ¿no? Aquí estaríamos hablando más que todo de investigación, ¿no? No estamos empíricamente, no vamos a adivinar y no vamos a tergiversar la historia, ¿no? Entonces, tienen que ser conclusiones válidas, ¿no? Entonces, tienen que ser derivadas también de hipótesis, ¿no? ¿Será que esto ha ocurrido? ¿Será que por esto ha fallecido este personaje tan importante? Entonces, también nos planteamos hipótesis. El universo o población, los individuos o sujetos de estudio en la investigación que presentan características susceptibles de ser medidas o estudiadas. A eso se refiere el universo o la población. La población forma parte del universo, pero ambos, tanto el universo como la población, son susceptibles a poderse investigar, ¿no?, a poder ser medidas. El universo población es el total de personas o sujetos de un área de estudio y es conveniente que para tomar en cuenta el universo, este sea de una cantidad considerable, de acuerdo a las características de la investigación. ¿Qué es lo considerable? Es muy relativo y depende mucho, ¿no? No se puede llegar a concretar o decir esta es la cantidad exacta de individuos que necesito, sino esto va a depender mucho del tipo de investigación que uno realiza, ¿no? Generalmente en medicina pues tienen que ser más de 200, 300 individuos para que tenga una validez, porque aparte las mismas revistas científicas nos las exigen. Ya, si yo quiero estudiar el universo de solamente estudiantes de segundo año, puede ser posible porque yo sé que hay entre 200, 250, bueno, incluso más estudiantes, o estudiantes de tercer año, solamente estudiantes de la carrera de medicina, por tomar el universo total pueden ser 1000 o 800, ¿no? Entonces, estaríamos tomando en cuenta el universo. Si yo quiero solamente tomar una población, entonces ya me voy a lugares mucho más abundantes en cuanto a sujetos de estudio. Los pueblos, las provincias, que son pues más de 2000, 3000 habitantes en algunas, ¿no? Entonces, sí se tiene que realizar un cálculo de población, ¿no? Entonces, se tiene que hacer un estudio de muestreo. Los universos pueden ser finitos o infinitos. Los finitos se refiere cuando se sabe el número, la cantidad a estudiarse. O sea, yo sé exactamente cuántos individuos hay en la carrera de medicina de la Universidad Pública del Alto, por ejemplo, ¿no? O como en este caso, estudiantes de segundo ciclo, carrera de medicina, que son 250. Infinito, cuando no sé la cantidad exacta de sujetos. Por ejemplo, ADS-JIP tiene en la comunidad de Caranavi.
¿no? Yo no sé exactamente cuántos mosquitos hay, ¿no? Entonces, en este caso nos estamos refiriendo a un universo infinito. La muestra es una porción, les decía, o parte de este universo que se ha seleccionado. En la mayoría de las investigaciones es mucho mejor hacer el cálculo de muestreo, ya que ahorra tiempo, dinero, trabajo y permite mayor exactitud. O sea, muestreo es prácticamente es lo más adecuado que se tiene que realizar para una investigación. Si nosotros tomamos el universo total, mi universo puede ser mucho, puede ser miles, decía, ¿no? En un pueblito, por ejemplo, Caranavi o Croy, pues de 2000, 2500, 1800, ¿no? Habitantes, entonces es mucha cantidad. Entonces para eso yo tengo que poder tomar una muestra, un cálculo muestreo. Existe el llamado error, eso sí puede existir, ¿no? Que es una variación de las poblaciones. Podemos ver que los errores de muestreo pueden ser un error de cobertura, son prácticamente marcos incompletos, eso por una mala calidad del marco, son marcos imperfectos, por ejemplo, error de respuesta, ¿no? Del entrevistado, es decir, que no nos está diciendo la verdad, de no respuesta, omisiones o sustituciones, error de cuestionario, definición del cuestionario, es un cuestionario totalmente errado, que no tenga mucho sustento, ¿no? Y que no esté muy relacionado a nuestro tema de estudio, error de entrevista, métodos de entrevista que es totalmente inadecuado. Nosotros hacemos una entrevista así a las apuradas y hacemos al azar, ¿no? Error de digitación, de cálculo en el procesamiento de los datos, utilizamos mal los estadísticos, que son pues las herramientas más prácticas para poder consolidar los resultados. Existen varios tipos de errores, en el cual hay que llegar a evitar, porque si bien nosotros estamos tomando un muestreo del universo, entonces muy poco nos va a ayudar a poder llegar a la verdad. Lo que nosotros queremos son datos, datos concretos, datos verídicos, pero va a depender mucho de cómo nosotros elaboremos nuestra entrevista, nuestro cuestionario. Las características del muestreo. Dentro de las características del muestreo, debe ser representativa para tener mayor validez de población y evitar márgenes de error. Para eso el muestreo se debe calcular mediante un sistema para determinar el tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra, se utilizan fórmulas estadísticas que depende qué tipo de muestra es, si es una muestra infinita, finita. Fisher se refiere que el tamaño de la muestra debe definirse partiendo de dos criterios. Son los recursos disponibles que fijan el tamaño máximo de la muestra. Se debe tomar siempre la mayor parte posible. Los requerimientos del plan de análisis que fija el tamaño mínimo de la muestra. Se tiene que tomar en cuenta el tipo, ¿no?, de investigación que estamos realizando y lo más representativo de una muestra. Si yo quiero realizar, por ejemplo, como en el trabajo que estamos realizando, que hemos realizado en la toma de muestras de larvas, entonces tomo la mayor cantidad de larvas, ¿no?, para poder tener una muestra representativa, la mayor cantidad de personas. No siempre limitarse a unas 200, ¿no? Si es posible 250, 300, mucho más mejor. Los requerimientos de un plan de análisis también, ¿no? Fija el tamaño mínimo de la muestra. Los tipos de muestra, entre los tipos de muestra tenemos por conveniencia, que es la denominada no probabilística. No se conoce la probabilidad de selección de cada unidad o elemento del universo. Los objetos de estudio son seleccionados basados en la opinión de un experto. En relación a la muestra probabilística, que tienen una misma probabilidad de ser seleccionados y se eligen al azar. La que más se acerca a lo científico, la que más se acerca a lo metodológico, en cuanto a experimentación, por ejemplo, es la muestra probabilística.
¿Por qué? Porque esas se eligen al azar y todos tienen la misma probabilidad a ser elegidos, que pueden al azar, ¿no? Entre niños, adultos, mayores, adultos mayores, por conveniencia. Si bien puede llegar a ser muy útil dentro de lo que se varios diseños metodológicos o tipos de investigación, estos están seleccionados según la opinión de un experto, es decir, el experto es el que decide. El experto decide, por ejemplo, solamente estudiar a mayores de 60 años. Entonces, solamente va a estudiar a mayores de 60 años, ¿no? Entonces, esa va a ser por conveniencia o no probabilística. La mayoría de las investigaciones son de este tipo de muestra. También tenemos algunas otras particularidades, como ser probabilístico, toda unidad de muestreo y en consecuencia toda unidad de la población tiene una probabilidad positiva y conocida de pertenecer a la muestra. Lo no probabilístico, la selección se realiza por conveniencia o criterio del investigador, ¿no? Que puede ser él tenga que escoger la población, el tipo, la edad, por ejemplo, las características. Nos dice que son menos exactos y también son menos costosos. ¿Sí? Ya tengo seleccionado mi muestreo y es más fácil, por ejemplo. Algunos términos técnicos, que es la unidad de observación, es el elemento, la unidad sobre la cual se realizarán las observaciones, el lugar, ¿no? El lugar donde se está realizando la investigación. La muestra es el subconjunto de la población o el universo. La población muestrada es la población de donde se extrae la muestra y la unidad de muestreo es la unidad sobre la que se selecciona la muestra. Es el espacio. Puede ser una institución, puede ser una población, una provincia, por ejemplo. El marco muestral lista de las unidades de muestreo, ¿no? Entonces son todas las unidades de muestreo, son todos los aspectos, ¿no? Que se están tomando dentro de lo que es la muestra. Tenemos los métodos probabilísticos, no probabilísticos, que van a tener otro tipo de muestreos. Hay algunos que no los necesitan saber, pero bueno, solamente a manera didáctica las vamos a ir mencionando. El muestreo, por ejemplo, indiscriminado, muestra de voluntarios, muestreo al juicio, muestreo por cuotas, muestreo por bola de nieve. Esos muestreos en su mayoría van a ser utilizados para estudios de mercado, por ejemplo. El muestreo indiscriminado, ¿qué es el muestreo indiscriminado? No tiene un tamaño definido, se ajusta por lo general al tiempo y al presupuesto, por lo tanto no suele responder a una planificación definida. Supone que la población es homogénea, se puede usar para investigaciones preliminares, puede ser pruebas piloto. Por ejemplo, investigaciones sobre preferencias de una marca en la calle, investigaciones sobre algún tema de debate político, pues un tema de, por ejemplo, de socialismo o capitalismo, pues algún tema, ¿no? Para discutir. Ya que no tiene un tamaño definido, puede ajustarse a cualquier presupuesto. Eso se refiere a muestreo de voluntarios. No, muestreo indiscriminado. El muestreo de voluntarios no tiene un tamaño definido tampoco. Se fija por lo general un periodo de tiempo en el cual participan solamente voluntarios. En este tipo de muestreo supone que la población es más o menos homogénea y se puede usar para investigaciones de percepción. ¿Qué es lo que percibe? ¿Cuál es su percepción acerca de la situación actual? ¿Cuál es su percepción sobre la violencia, por ejemplo? O también puede ser una degustación, cuál es el platillo favorito que le gusta, o el plato típico, o algunos experimentos médicos, pueden ser también. Degustación de productos a través de impulsadoras, algunas empresas, pruebas de algún tipo de perfume. Esos son ejemplos, ¿no? Esos son de forma voluntaria. Muestreo al juicio o por juicio. No tiene un tamaño definido, pero se define en ideas previas de la composición y del comportamiento de la población. Es un muestreo direccional, o sea, va a estar más que todo dirigido a una determinada población
Está influenciado por el juicio del investigador y puede sesgarse por seleccionar solamente casos típicos. O sea, puede sesgarse porque yo voy a ser demasiado selectivo con ese tipo de población. Se puede usar para estudios cualitativos, estudios de hábitos de consumo, por ejemplo, percepciones sobre temas muy especiales, muy específicos. Eso puede ser el juicio o por juicio. El muestreo por cuotas, la muestra reunida es separada en cuotas y tiene la misma proporción de individuos que toda la población con respecto al fenómeno enfocado. Las características o los rasgos conocidos. Se definen los tamaños de muestra en cada cuota. Puedo tomar muestra de una determinada muestra por cuotas en una universidad, por ciclos, por ejemplo, se selecciona a los individuos hasta completar todas las cuotas. Pueden ser estudios de mercado, pueden ser sondeos de opinión pública. Los estudios de mercado en Bolivia, por ejemplo, se pueden realizar por cuotas a una determinada población de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, y ver en cuál de estas ciudades existe mayor mercado relacionado a comida, por ejemplo, o al consumo digamos, de tabaco. Eso está más relacionado a estudios de mercado. Muestreo bola de nieve. La muestra va creciendo según las unidades de muestreo que van a ser contactadas, ¿no? Termina el muestreo y va a ir creciendo. Desde todos los días está creciendo, está creciendo, está creciendo. Permite aumentar la muestra de individuos en una población cuyo tamaño y atributos son desconocidos, es decir, no necesariamente tiene que tener una característica. Se usa en poblaciones pequeñas, poblaciones con características particulares, que pueden ser artistas, pueden ser usuarios de drogas, personas con discapacidades, trabajadoras sexuales, población gay, bisexual, trans. Eso es bola de nieve. Estudio de prevalencia de VIH y ITS en poblaciones de difícil acceso, por ejemplo. Los métodos probabilísticos tenemos las muestras de probabilidad simple, ¿no? Muestreo aleatorio simple. Tenemos el memotécnico MAS, el muestreo aleatorio sistemático, el MASIS, muestreo aleatorio estratificado, que va a ser el MAE, muestreo por conglomerados, MAC, muestreo aleatorio multietápico, que va a ser el MAM. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos características de muestreo aleatorio simple. Cada unidad de la población N que tiene la misma probabilidad de ser elegido. Ese es el aleatorio simple. Tiene una lista de una población identificada con un determinado número y se tiene una lista de los N sujetos de la población rotulando e identificado con un número. Se utiliza el método de selección tipo azar o urna, polos, tablas, ¿no? Aleatoriamente, ¿no? Puede ser con reemplazo o puede ser sin reemplazo. Ahí vemos, por ejemplo, los números aleatorios que son el 20, 27, ¿no? También tenemos 40 aleatoriamente. Hemos seleccionado nuestra muestra. Ven ustedes que no tienen nada en común. Nos han salido estos números y lo hemos dicho al azar. Características de muestreo aleatorio sistemático. El MASIS. Se usa este muestreo cuando se tiene una lista de los N miembros de la población y se llama sistemático porque se selecciona sistemáticamente cada késimo miembro de la lista de población. Si K es 5, se selecciona cada 5º sujeto o unidad de la lista. El primer sujeto de la muestra se halla al azar, por ejemplo, un número aleatorio, y luego se va fraccionando de 5 en 5, que no siempre puede ser 5, puede ser un 6º, un 7º sujeto. Por ejemplo, en 48, aquí tenemos el 17 que nos ha salido, el 47, el 27, el 37 y el 9. Yo quiero elegir 5 sujetos y me sale que los divido los 48 sobre 5
me sale 10. Entonces cada décimo lo selecciono, así, de la misma manera, ¿no? El muestreo aleatorio estratificado, el MAE, se utiliza cuando la población estudiada tiene características diferentes y se puede estratificar, por ejemplo, puedo estratificar por áreas de residencia, también por el sexo, el departamento en el cual se encuentra, el grupo de edad en el cual se encuentra, los productos que quiero estudiar, las marcas de su preferencia. En el muestreo estratificado determina un tamaño de muestra en cada estrato identificado, ¿no? Que hemos mencionado cuáles son esos estratos, de manera que la muestra sea representativa para cada estrato, pero también para cada población total. Una vez determinado el tamaño de muestra de cada estrato, los elementos al interior de los mismos también se pueden obtener por el más o por el más. Entonces se puede realizar una aleatorización simple o bueno, en este caso es estratificado, o se puede realizar por el fraccionamiento que les he mencionado, ¿no? Cada quinto décimo, pero de acuerdo a los estratos. Puede ser una población con un estrato de residencia, de sexo, de edad, ¿no? Solamente mujeres, solamente varones. Se usa cuando la población estudiada se suele encontrar concentrada en ciertas áreas o acúmulos de población. Por ejemplo, también en las escuelas, en las iglesias, edificios, almacenes, son distintos tipos de población, por lo tanto también son, sus características son particulares. El muestreo por conglomerados, que es el MAC. En el muestreo por conglomerados se muestran primero los conglomerados, se puede usar por más o más, y si fuera el caso se separa por estratos. Una vez seleccionados los conglomerados, se puede muestrear al interior de cada conglomerado también por más conglomerados, mayor cantidad de personas por conglomerados. Tenemos el muestreo por etapas. En el MAC se puede ir aplicando el muestreo por etapas. Puede ser primero en municipios urbanos, una primera etapa, un segundo que puede ser en barrios, un tercero en manzanos y un cuarto en las viviendas. Este muestreo por etapas también es utilizado en vigilancias epidemiológicas, en control, por ejemplo, de vectores. Vector de Chagas, vector de Aedes aegypti, por ejemplo, del dengue. Bueno, tenemos la determinación del tamaño de la muestra. El cálculo del tamaño de la muestra, podemos decir que defina el objetivo, es muy importante, cuantitativo y cualitativo. Dentro de lo que es el cuantitativo, se mide más que todo en la media, y lo cualitativo es la proporción. Definir la población, si la población es finita o infinita. Definir el nivel de confianza en un cálculo muestreo. Generalmente lo más óptimo va a ser 99. Se utiliza en control de calidad de medicamentos, por ejemplo. 95 estudios de mercado, estudios sociales, etc. 90% investigaciones sociales especiales. En investigación en medicina es más utilizado entre un 90 y 95%, porque sabemos que siempre va a existir un margen de error. Hay que ver el error de estimación. Estimación, si es cuantitativo, el error es numérico, y si es cualitativo, el error es un porcentaje. Para hacer el cálculo de muestreo, se puede realizar por EPINFO, aplicación de Play Store, pero aplicando las fórmulas para el tamaño de la muestra. Se puede instalar la aplicación, se abre el StatCalc, tamaño de muestra, y se saca el muestreo de 2,000 habitantes en el municipio de Palca con 95% de nivel de confianza. Bueno, esto era un ejercicio que pues teníamos planificado hacer, pero ustedes lo pueden hacer con sus celulares y poderse instalar esta aplicación. Es muy fácil, ¿no? Y generalmente estas se utilizan para
muestras infinitas o finitas. O sea, tienen mucha similitud. En cuanto a la fórmula, veamos la fórmula para calcular el tamaño de muestra universal. Es la siguiente, ¿no? Que es n, que es el tamaño de muestra mínimo esperado. O es el objeto esperado para el nivel de confianza en un 95%. Aquí nos muestra que el valor es de 368. Esto va a ser igual a el tamaño de la población por el valor obtenido de la distribución normal para un nivel de confianza de un 95%, que por lo general es 1.96 el valor. N, que es el tamaño de la población de muestra, que por ejemplo aquí en esta población es alrededor de 9,000. Menos 1 por E, que es el límite aceptado de un error muestral, ¿no? El error muestral puede ser un 0.05. En algunas fórmulas existe un error de 0.1, por ejemplo, pero por lo general de 0.05, más O, que es desvío estándar de la población, por Z, el valor obtenido de la distribución normal para un nivel de confianza del 95%. Entonces, son esta fórmula la que se aplica para poder hacer el cálculo de muestreo, y tenemos las distintas fórmulas. Esa va a ser la más utilizada porque es una población desconocida prácticamente. No, es una población conocida, perdón. El tamaño de la muestra para un grupo, que puede ser de una variable cualitativa, una proporción, y una variable cuantitativa, ¿no? Que es las más, las que están en la parte inferior son las más utilizadas en forma cuantitativa. La población desconocida va a ser, ¿no? Esta va a ser la fórmula, y la población conocida va a ser esta otra fórmula. Y así existe una diferencia, ¿no? Con variable cuantitativa. Muy bien, espero que se haya entendido. Hemos tratado de resumir al máximo lo que es este tema de metodología de investigación y muestreo. Metodología de investigación es un tema bastante largo y tiene mucha teoría, mucha práctica también. Si no se practica, no se va a poder realizar como uno quiere. Para eso es necesario mucho poder realizar la investigación y de esa manera poder introducir mucho más. Solamente con teoría es muy difícil de poder realizar una investigación. Muy bien, muchísimas gracias por su atención y hasta otra próxima oportunidad. Que tengan un buen día.